Bueno, como ya están online, pues ya escuchando, comienzo por lo menos presentando un poco la idea del taller. Son unos talleres que los iniciamos este año, se llaman Desmontando la innovación docente. Y la idea principal es, pues imaginaos un Lego, que hay algo montado con ese Lego. La idea es desmontarlo, vamos a llegar a las piezas base de ese puzzle para después poder montar otra cosa. Esto es real, es decir, es un Lego que puedes hacer estas dos piezas con la misma base. ¿Por qué? La idea es que podamos transferir mejor la innovación, podamos cualquier innovación analizar cuáles son sus fundamentos y bases y después personalizarlo para cada profesor y para cada asignatura. Esa es la idea. Yo lo que os voy a hablar es de una innovación basada en trabajo en equipo y la iremos desmontando para después ver que podemos montarlo a trabajo cooperativo, a equipos pequeños, grandes, con una duración más puntual o más alta en el tiempo. Dentro de un trabajo en equipo, los resultados pueden ser un servicio. Pues, por ejemplo, el aula donde hemos estado antes haciendo las sesiones de trabajo es fruto de un trabajo en equipo. También un producto. En este caso no me refiero a David, bueno, perdón, no debería decir el nombre, pero me refiero a la cerveza. Entonces es un producto que bueno, como otro cualquiera, que lo está tomando. Y puede ser un plato, pueden ser los trabajos que en su momento nos presentaban los alumnos, que era de este tipo. Ahora tenemos ya ya solo queda que esto no vaya, que no va. Entonces, perdóname un segundito. Bueno. Sí, bueno, parece que va. Y como os decía, también podría ser esa versión más actual de un trabajo, en este caso, online. Realmente el resultado de un trabajo en equipo es lo que va a definir si, si ese trabajo ha ido bien o no. Por lo tanto, el valorar el resultado y poner una nota, pues es un método válido. Bueno, ¿realmente lo es en el contexto académico? La idea del trabajo en equipo, casi todos estamos acostumbrados a que las personas están trabajando en equipo, se supone, como en el ejército se supone valor, aquí es lo mismo, se supone que están haciendo trabajo en equipo y, hombre, en un contexto formativo tenemos que formar en la competencia de trabajo en equipo, evaluarla también, pero formar también. Y esta es un poco la idea, ¿cómo formamos en la competencia de trabajo en equipo si es una caja negra y no sabemos qué está ocurriendo dentro? Por supuesto, también tenemos que valorar resultados, pero el planteamiento del método de innovación que os voy a presentar es que también tenemos que valorar lo que ocurre dentro. Podemos establecer niveles. El nivel 1 sería esa pieza Lego ya montada. El nivel 2 sería el tipo de pieza. En este caso, los trabajos en equipo lo que tienen es una serie de fases y etapas y podría ser un nivel 3 que ya sería ladrillos más concretos, donde hablamos ya de las competencias que adquieren las personas que conforman el trabajo en equipo. Es decir, nivel 2 estaríamos hablando de lo que puede medir que el trabajo en equipo se ha hecho bien, qué indicadores hay. El nivel 3, que el alumno y alumna ha adquirido la competencia, y el nivel 4 ya va a ser un soporte, en este caso de plataforma online. Bueno, pues vamos a comenzar con el nivel 2, vamos a empezar a desmontar un trabajo en equipo y en ese nivel 2, pues lo que va a haber es un modelo. La mayoría de los trabajos en equipo que se hacen en el contexto universitario siguen un modelo denominado de Tungman y ese modelo básicamente se diseñó pues para hacer trabajos de grupos pequeños y que no duraran en el tiempo, es decir, que más o menos pudieran estar con una duración menor a un curso académico. Dentro de las agencias de acreditación del trabajo en equipo hay la que tenéis puesto ahí, es internacional y es la que más digamos, impacto tiene en la acreditación en la dirección de proyectos de trabajo. Básicamente, estas son las fases que tiene ese modelo. El MIT también lo utiliza y básicamente lo que dicen que son estados, es decir, cuando empieza un trabajo en equipo, primero
se forma el equipo, evidentemente. Después hay una especie de tormenta, es decir, que se está un poco perdido dentro del equipo, no sé quién tiene que hacer qué cosa. Después hay otra ya que se establece una normalización, ya más o menos las personas que componen el trabajo en equipo saben lo que tienen que hacer. Y finalmente hay una ejecución, se empieza a trabajar ya en el trabajo en equipo. El IPMA y el MIT añaden una fase más, que es los entregables que pueden ser o bien finales o bien parciales. Y bueno, pues estos son, digamos, los estadios por los que pasa un equipo de trabajo según estos modelos internacionales que son los más utilizados. El método que nosotros hemos realizado es poner una serie de etapas que generen un resultado y poder medir si eso se está haciendo o no. Veis que en esas etapas pues está formar el equipo, la misión, objetivos, tareas y responsabilidades, pero bueno, me voy a centrar en unas cuantas para ir viendo un poco cómo lo hacemos. Por ejemplo, en la línea, en lo que tenéis en la parte derecha de la pantalla están esas fases, y en la parte izquierda es lo último que según esas agencias internacionales se debe medir en un trabajo en equipo. Cuando digo que es lo último que ellos dicen es para que las personas que han hecho ese trabajo en equipo puedan acreditar que de verdad están capacitadas para hacerlo. Se ha pasado, donde pone N3, en, como veis, que se quiere que cada persona pues sepa hacer networking, que sepa apoyar y facilitar, revisar el trabajo en equipo, empoderar a los equipos mediante la delegación de tareas, reconocer los errores para facilitar el aprendizaje. Eso es lo que dicen estas agencias. Y esto es lo que nosotros tratamos de medir en este método de trabajo en equipo, que es, como ya sabéis todas las personas que habéis trabajado en equipo, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, difícil de conseguir medir esas innovaciones. Con lo cual, la innovación un poco lo que trata es de responder a esta pregunta: ¿cómo consigo evaluar y formar las competencias a nivel individual, a nivel grupal y, por supuesto, con los resultados? Un ejemplo sencillo: una evidencia de formación del equipo de trabajo. ¿Qué mayor evidencia que me digan quién es el coordinador y que me diga las personas que componen el equipo? Eso es una evidencia. Con lo cual, podríamos afirmar que este equipo, una de las fases, ya la ha hecho. Y yo puedo valorarlo bien o mal. Pero vamos a ver un poco el nivel que tenemos debajo de esto que tenéis aquí. El primer nivel es el que tenéis ahí. Estos son datos reales de un equipo de hace un mes, y observar que este equipo, los equipos son de 6 personas, hay una persona que abre el hilo y dice: chicos, ¿quién va a ser el coordinador? Yo me ofrezco. La siguiente persona, observar que es el jueves, dice: me parece genial. La tercera persona dice: jeje, por mí bien. Y eso lo dice el jueves. Hay un silencio del jueves al domingo y la tercera persona dice: oye, pues casi que ya decidimos que este sea el coordinador, no se ha movido nadie. Eso es lo que hay debajo de ese resultado. Mirad este de aquí, se ve pequeñito, pero lo traduzco. Aquí están las 6 personas del equipo, observar que es la misma fecha, el 30 de septiembre, y aquí se empiezan a ofrecer voluntarios. Uno dice que sí, que quiere coordinar, una dice que quiere coordinar, otra chica dice que también le gustaría, otra que bueno, que sí, que colabora, pero a lo mejor en coordinación no. Todo eso en 5 margen de 10 minutos. Y sigue. Por lo tanto, si yo miro debajo, con un mismo resultado, donde yo digo: oye, saben hacer la fase de formación de equipo, observar que el networking, la cooperación, etcétera, de un equipo no tiene nada que ver con el otro. Por lo tanto, si observar, hemos bajado, no valoramos el resultado, sino una etapa, y hemos visto que lo que hay debajo pues puede estar bien, más, mejor o peor. Básicamente, lo que se está haciendo es... Ya está. Pasa tú si quieres, Marisa, por favor. Entonces, lo que se está haciendo es un análisis. El nivel 3, como veis, es un análisis de lo que ha ocurrido, una lectura rápida, ¿vale? Y el nivel 4 sería la herramienta con la que he hecho esto. Entonces, como veis, en esta primera visión hemos visto el nivel 2, es el resultado de la fase, nivel 3, qué es lo que han hecho las personas, nivel 4, qué tecnología concreta he utilizado. En este caso es un foro. En cualquier caso, si os dais cuenta, ya estamos midiendo
con este chat, este hilo, pues eso que nos decían, que tenemos que promover la cooperación y networking entre los miembros del equipo. ¿Lo estamos promoviendo? Sí. El resultado de un equipo es mucho peor que otro. Esto es un poco para que veáis la estructura de esas piezas de desmontaje. Tareas y responsabilidades. Aquí os pongo un ejemplo. Básicamente, como veis, hay una serie de tareas. Las de la parte izquierda, la segunda columna, son las que están habituados a hacer el alumnado. Tú haces esto, yo hago esto, otro, tú tal. Las del medio son la tecnología que tienen que manejar y observar las de la derecha del todo, las tareas de seguimiento. Las tareas de seguimiento es lo que el alumnado va repartiéndose entre ellos, pues para ver si pueden o no pueden colaborar. Por ejemplo, el primer día de clase normalmente ponen en los hilos quién es el coordinador o coordinadora y se les olvida ponerlo en un sitio público. Bueno, pues ese día de clase llegas y dices, mira, este equipo ha suspendido porque no ha puesto en un lugar determinado quién es el coordinador o coordinadora. Y ahí ven que a lo mejor alguien tenía que haberse ocupado de día antes de tener la clase, comprobar que lo habían subido. A eso se llama delegación de responsabilidades. Y se van aprendiendo poco a poco. Esa tabla de responsabilidades, pues, por favor. Esa tabla de responsabilidades, lo que estamos haciendo es tratar de medir si esos equipos están empoderados y se van delegando tareas entre ellos. Al igual que antes, este nivel es el 2, pero después, esa intención pequeñito, por eso de que no se vieran las caras y todo esto, lo que hay detrás es otro hilo donde vas viendo cómo entre ellos te dicen, oye, esto hace esto, no, mejor yo hago esto otro, etcétera, etcétera. Es posible que haya un hilo que el coordinador o coordinadora diga, os asigno todo esto. No es lo mismo que si solo han estado debatiendo y ver cuál tareas asigna a qué persona. El seguimiento, es decir, vamos a ver ya el trabajo del día a día. El trabajo del día a día, esto es un ejemplo de lo que están poniendo nuestros alumnos, tienen una tabla que van rellenando la semana anterior a la fecha de esta tabla, a ver, lo voy a explicar mejor, esta tabla recoge el trabajo semanal del grupo de la semana anterior a la fecha. Aquí veis que Inés pues, estaba editando la página web y tiene un comentario diciendo, oye, no sabíamos si trabajar con esto o otro, pero al final hemos decidido emplear esta cuestión. Ana dice, oye, mira, yo he recopilado dudas sobre algoritmia, aún no hemos hecho la segunda parte porque estoy recopilando dudas de las clases, que aún no ha acabado este tema, por lo tanto, todavía. Esto lo estoy viendo. Y después tienen un enlace, Inés, Ana y el resto del equipo, ¿a qué? Tiene un enlace a un hilo personal donde cada uno hace una especie de diario de trabajo con un hilo. Aquí, por ejemplo, veis a una persona que dice, oye, ya hemos finalizado los exámenes, ayer retomé el trabajo creando un cuestionario de la tercera práctica, eso es el miércoles, el domingo dices, oye, hoy he trabajado en tal cosa. Es decir, que yo puedo ver el resultado final, esa tabla de seguimiento, pero en cualquier momento pinchas en el nombre y ves realmente qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Pues alguna persona se encargará semanalmente de ver qué es lo que ha hecho sus compañeros en ese diario de trabajo y lo pone en una tabla. Por lo tanto, yo estoy viendo, como os decía antes, el resultado N2, que está a la izquierda arriba, esa tabla que a mí me dice que efectivamente están repartiendo responsabilidades, se está facilitando el trabajo, pero por otro lado, el N3, lo que hay debajo, yo estoy viendo ya cómo cada persona está trabajando en esta tarea. Estoy llegando ya a la base final y nos queda el nivel 4 de la tecnología. ¿Qué utilizamos? Moodle. ¿Qué 3 elementos utilizamos en Moodle? Apuntarse a un equipo, un foro y un wiki. 3 elementos simples, que yo creo que todos sabemos utilizar. Oye, y si no tengo Moodle, bueno, pues lo importante es la funcionalidad. Si yo tengo un sitio donde el alumnado puede elegir un grupo, me da igual, oye, en Facebook, pues venga, crear un grupo en Facebook, lo creáis vosotros. Al final han usado una red social para crear un grupo. El foro privado, bueno, pues si no es un foro, un WhatsApp. Pues mira, en los hilos de WhatsApp debatís, pues quién es el coordinador o coordinadora. Y un espacio donde el grupo pueda ir poniendo el trabajo y los miembros del grupo puedan verlo. Y yo como profesor también. Es decir, estos espacios están acotados a cada equipo. Cada equipo solo ve lo suyo. Bueno, pues como veis, he llegado a las piezas finales del Lego, la tecnología.
Como veis, hemos visto una experiencia, un trabajo en equipo, unas fases, una forma de medir el desarrollo individual de cada alumno y al final una tecnología. Vamos a ir ahora el proceso contrario. Vamos a cambiar de sentido y vamos a ir cómo podemos ir construyendo las cosas. La base, apuntarse a un equipo, pues básicamente es tan sencillo como que haya, en el caso de Moodle, hay elección de grupo y lo único que hacen es pinchar en un sitio. Que queremos además que vean el nombre de los compañeros que hay, pues se les deja. Que quieres dejar cambiar de equipo, han decidido que es más guay ir con otra persona, pues que lo cambien. Nosotros en este caso lo que tenemos es un método mixto. Hasta tal día pueden formar ellos el equipo libremente, pero si llega un día y hay, por ejemplo, dos grupos, pero en uno hay tres y en otros tres, pues es el profesorado quien nos une. Normalmente se lo organizan entre ellos. Daros cuenta que después, cuando han organizado esto, yo puedo estudiar cómo han interactuado entre ellos, por ejemplo, si el grupo son amigos o si el grupo son desconocidos. Entonces puedo estudiar y trabajar mirando los foros, si entre amigos se comunican más, si entre gente que no se conoce hay más interacciones. Todo ese tipo de base lo puedo estar estudiando y analizando. El foro privado no tiene mayor historia. Por favor, Marisa, puedes. Son un espacio donde se hace un hilo. Dentro de esos hilos, pues veis que han abierto un hilo para... hacia atrás. No, hacia atrás, hacia atrás. No, hacia atrás. Hacia el otro lado. Bueno, esto. Sí, más para atrás. Bien, ahí. Bueno, tenemos un problema de coordinación, lo que es para atrás y para adelante. Ahí, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces observar que tienen un hilo, estamos donde pone foro privado grupos de mañana, donde hay un hilo que han empleado un hilo para cada una de las actividades o cada una de las fases que tienen que hacer. Y una vez que ese hilo concluye, como ven, los resultados los van a poner, en este caso, en un wiki. Por lo tanto, normalmente yo lo que estoy mirando en la wiki, sé que están haciendo bien las fases de grupo y puedo ir mirando lo que han hecho. Nos queda una cosita y es, había una pata más que decía, oye, tenemos que ser capaces los equipos de reconocer los errores y es utilizarle para formarse, como pasa en la vida real, como pasa en los equipos reales. ¿Cómo se hacen? Aquí ya interviene el profesorado. Una sesión presencial o síncrona virtual y ahí, como veis, se va poniendo un semáforo donde se está indicando pues, lo que es verde es que lo han hecho bien, pero, por ejemplo, como veis, hay dos grupos, el C y el D, que tiene una cosita en naranja y es que han cometido un error. Ese error se cuenta, ¿cuál es? Y en clase dice, oye, mirad, los grupos tal y tal tenéis este mismo error. Sale un grupo, lo corrige y el resto en tiempo real puede ir cambiándolo. Con lo cual tienes el semáforo. También, si vemos que, por ejemplo, en el caso de este equipo que decía yo me presento, pues vale, y a los 4 días dice, oye, pues ¿para qué vamos a seguir? Ya hay un coordinador. Si eso se repite, si en el siguiente hilo hay 3 que no aparecen, salen en rojo también ahí el nombre sin apellidos, pero dentro del equipo ya sabe quién es Mariano y ya sabe quién es Ana. Y entonces aparecen en rojo. Eso les motiva mucho a intentar cambiar. Dice, oye, no ha aparecido, pues eso de estar escaqueándome ya no me va a servir. Bueno, pues como veis, esto es lo que llamamos la transparencia y esto lo trabajamos en clase y ahí es donde está la oportunidad. ¿Qué aprendemos? ¿Cuáles son los errores habituales de los equipos de trabajo? ¿Cuáles son las causas? Y bueno, pues aquí tenéis unas líneas de que el alumnado pues, lo puede rectificar en tiempo real. Siempre se coordinan quién del equipo lleva un ordenador, si es clase presencial, para ir corrigiendo quién lo hace. Y todo eso está en las responsabilidades, en esa delegación, como os decía, de responsabilidad. Para ya un trabajo normal, como resumen, básicamente desde el inicio hasta el final, como veis hay un seguimiento continuo, evidentemente, primero en la dimensión de fase grupal y la dimensión individual y después, como siempre, el resultado final. Supongo que algunos estáis pensando que bueno,
que esto a lo mejor requiere mucho esfuerzo, ir leyendo los hilos, etcétera. Nosotros hemos hecho medidas, básicamente hasta 50 alumnos se puede hacer a mano, y para más alumnos, pues nosotros lo que utilizamos es un sistema de Learning Analytics que han desarrollado en la Universidad de León, Miguel Ángel, que está aquí, y ese sistema pues te da pistas, te dice, oye, mira, aquí hay una persona que en todos estos hilos, comparado con el resto, se ha metido un 10%. Hombre, pues ya te da un poco pistas y ya ves a dónde vas. Dentro de Moodle tenéis, dentro de los foros, con botón derecho Excel, también te da unas estadísticas de quién se ha metido o no te ha metido. Es decir, que si no se tiene un sistema de Learning Analytics, también se puede hacer con un Excel normal que ya te lo da el propio Moodle. Por lo tanto, como veis, se puede hacer un seguimiento. Se puede hacer el seguimiento sin morir en el intento en tiempo real y sobre todo, ¿para qué? Para formar en la competencia. Porque si esperamos al final, cuando todo está hecho, cuando la suerte está echada, es muy difícil formar en la competencia. Evaluar sí se puede, pero formar ya no es tan fácil. Yo no sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, pues el... ¿De tiempo cuánto me queda? ¿Él? No, vale. Entonces, muy bien, me puedo ajustar. Toda la presentación estará online y bueno, aquí lo que veis hay una serie de vídeos donde explican qué es cada fase. Hay uno de ellos, lo que tenéis en morado, la parte de abajo donde está lo de el Zoom, a ver, no lo está tapando, pero los que están en morados, formar el equipo, tareas y responsabilidades y seguimiento. Con esos tres pilares podéis hacer cualquier trabajo cooperativo. Es decir, si fuera trabajo en equipo, nos tendríamos que basar en todos los pilares, pero para cualquier cooperación que requiera un aprendizaje basado en proyectos, en retos o simplemente que se van a repartir una serie de trabajo, esos tres elementos nos ayudan. Nos ayuda el formar el equipo, en el sentido que tienen que formarlo y ya me sirve a mí para explicarles un poco lo que es la implicación que ha hecho cada uno. Normalmente cuando forman el equipo y tú ves les enseñas el foro, entienden que detrás vas a estar mirando cómo se implica cada persona. El seguimiento es muy importante perdón, tareas y responsabilidades y que las compartan públicamente, importantísimo, porque así está diciendo, oye, yo me estoy comprometiendo a hacer todo esto. Y el seguimiento que haces, ver si ese compromiso se cumple. Y ellos mismos lo ven, con lo cual ellos mismos muchas veces se autogestionan, porque están viendo que tal persona no está cumpliendo ese compromiso. Con esas tres patas podemos hacer el seguimiento de cualquier cooperación y tomar las acciones que consideremos oportunas en tiempo real. Hay una que está en amarillo que se llama lección aprendida. ¿Puedes pinchar en el, Marisa, en el vídeo? Si funciona lo pondremos, nada, unos minutos, no lo coge, no, da igual. No, da igual, no pasa nada. En ese vídeo salen esos dos alumnas de un equipo que están explicando lo que llamamos lección aprendida. ¿Qué es una lección aprendida? Sencillamente dicen, oye, mira, tuvimos que hacer esto y lo hemos hecho así. Y en ese lo hemos hecho así que cuentan lo que han tenido más dificultad en hacer, cuáles son los problemas, si emplearon más tiempo o menos tiempo y presentan lecciones aprendidas para cada una de las fases. Cada equipo elige qué experiencia. Y algo importante, yo os estoy enseñando los nombres de las personas y tal con la cosita esta de tapándole los ojos, tapándole el nombre, porque evidentemente yo un hilo privado de un equipo no puedo exponerlo. Lo podría exponer si no se estuviera grabando y quedar aquí, pero bueno, se está grabando. Pero si lo hace el alumnado, sí puede. Entonces muchos alumnos se meten en sus foros, lo ponen en YouTube, lo comparten y dicen, mirad, aquí tuvimos esta persona, este trabajo menos, y lo van contando. Es decir, cuentan los dos niveles, el N2, el resultado, y el N3. Por lo tanto, yo todas esas lecciones aprendidas las voy a utilizar después, ¿para qué? Para ir organizando de forma colaborativa toda la experiencia del alumnado y, por supuesto, empleándola en asignaturas y cursos posteriores. Esto aquí tenéis, bueno, no vamos a pinchar, pero aquí tenéis el sistema donde se organiza
todas las lecciones aprendidas. Ahora mismo creo que hay unas 300 y estas lecciones aprendidas ya es sobre toda asignatura. Pues mira, en clase la parte de mínimos cuadrados se entendía mal o no era muy compleja. Lo hemos entendido así, hemos hecho esto y aquí tienes una explicación que he encontrado en internet que te lo explica de maravilla. O no, mira, yo voy a hacer un ejemplo y este ejemplo, con lo cual, como veis, el hábito que se ha conseguido con el trabajo en equipo de lecciones aprendidas de seguimiento se ha trasladado al día a día de la asignatura. Se va trasladando a la propia experiencia del alumnado de esa lección aprendida, trasladarla a todos los ámbitos de la asignatura. Y esto pues va creciendo, esto es el resultado de 2 años de trabajo para esta asignatura, llevamos ya más tiempo. Ahora mismo la propia Universidad de León creo que estaba aplicando el método general de Canarias, también en la Universidad de Las Palmas a través de Pedro también lo estaban aplicando. Y bueno, como veis, además podemos ir reorganizando todo ese resultado. ¿Cuál es la idea? Pasar de esto, pasar de una caja cerrada donde yo no puedo ver ese seguimiento a esto de aquí. Abrir esa caja y en cualquier momento mirar. ¿Hace falta mirar todos los días? No. Normalmente nosotros lo que hacemos es, si tú ves que una fase se está retrasando respecto a otros, o si ves en el Excel o en el sistema de Learning Analytics que hay 2 personas que ya llevan 2 semanas o 3 semanas y el porcentaje de participación es menor, es cuando ya miras el detalle de esas participaciones. Pero normalmente no hace falta. ¿Por qué? Porque es el propio alumnado quien se está autorregulando con ese reparto de responsabilidades. Por lo tanto, el método, como habéis visto, hemos tratado de poner el método CTMTC, que es el que estamos trabajando, pero ver las bases para que a partir de 3 elementos de Moodle podáis aplicarlo a cualquier cooperación, aprendizaje basado en proyecto o cualquier estimación. Bueno, pues gracias por la atención, creo que me ha ajustado el tiempo. Vamos a ver. Perfecto. Pues... Bueno, dejo preguntas. Sí, hay tiempo, no sé. Sí. Quedan cuarto de hora. Vale. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión, si no, pues a lo mejor doy un poco más de detalle en algunas partes que queráis aclarar. Sí, Perdona, repito la pregunta por sí. micrófono para que se oiga en Zoom. Sí. Dice Cristina que el alumnado está muy habituado a usar WhatsApp, por ejemplo, y que su medio natural, su zona de confort, y de repente le dices, no, mira, vas a usar como si fuera WhatsApp, pero no es WhatsApp. Y si el alumnado pues parece que está de acuerdo o no. El alumnado protesta. Cuando empieza a usar eso, dice, si tengo el WhatsApp, ¿para qué quiero utilizar esto? Hay 2 estrategias. Una que ha seguido Miguel, que después lo cuentas, han hecho una especie de sistema de Learning Analytics con WhatsApp para que el alumno pueda hacer WhatsApp y hacer recordar que lo importante es la funcionalidad en que pueden interactuar. Y en el caso mío, lo que les da son 2 opciones. Una, te vengas por aquí. Una opción es que te manden el hilo de WhatsApp. Dicen, mira, hablas por WhatsApp, lo guardas y me mandas el hilo. Eso sí, me lo mandas pues cuando habéis hecho todo el proceso de elegir, por ejemplo, la coordinadora del equipo. Y después tú les insistes que tú lo que vas a mirar es ahí. Entonces, que si no lo hacen ahí, tú no vas a tener evidencias para mirarlo. Y normalmente es verdad que algunas personas sí que te mandan el WhatsApp. Nosotros lo promovemos poco porque eso sí que hay que hacerlo a mano, no tenemos. Y después el WhatsApp tiene el problema de que no tiene hilos distintos para poder reorganizarlo. Pero en el momento que pasa 1 o 2 semanas ya se empiezan a habituar y ya si miras los hilos, la verdad es que, pues como si fuera WhatsApp. Lo que sí hacen es tener grupos de WhatsApp para emergencias. Por ejemplo, oye, es que alguien se ha metido y falta de subir 2 horas antes de clase tal cosa. Entonces, por WhatsApp se comunica rápidamente y se organizan. Entonces, los grupos de WhatsApp nosotros usamos de forma complementaria para urgencias y los grupos ya de foro también utilizan videoconferencia para si se tienen que reunir presencialmente, pues hay veces que es más ágil hacerlo presencial que no. Entonces, o levantan un acta o lo hacen por Teams.
Y Miguel Ángel, no sé, tú sí tienes experiencia con el WhatsApp. Si quieres, dímelo. Es que por no darte este micrófono, que es no sé si hay otro que podemos Sí, el otro. utilizar. ¿Lo coges? Ya sabéis que con lo del COVID y todo esto, no. ¿Sí? Sí, ahora ya sí. A ver, nosotros nos encontramos exactamente con ese problema. Los alumnos decían que eso era muy artificial y, de hecho, muchas de las conversaciones eran súper artificiales, es decir, eran las que ha enseñado Ángel de lo del coordinador, de a mí me parece bien, sí, no, y se acabó. Y claro, decíamos, es que eso no enriquece nada, es que los alumnos interactúan de otra manera. Y hablamos con ellos y vimos que al final lo que más usaban era WhatsApp. Se hizo una primera iniciativa con WhatsApp porque luego hace bastante chollos con el tema de la ley de protección de datos. Entonces, tenían que subir sus mensajes, teníamos que hacerlo de una manera que se correspondieran con un DNI, pero que a nosotros en ningún momento nos apareciera el número de teléfono. Entonces, hicimos una herramienta que hacía un parseo de las conversaciones para que eso lo pudiéramos extraer y en una herramienta de Learning Analytics realmente poderlo analizar, porque es que si no, una conversación de WhatsApp con 1000 mensajes es totalmente inmanejable. A mayores hemos hecho ahora con Telegram porque protege mejor la identidad del usuario y la verdad que está funcionando muy bien ahora mismo. Estamos además trabajando en un dashboard que realmente te permite ver ciertas cosas que hemos discutido Ángel y yo en algunas ocasiones, como quién empieza las conversaciones y tal, especialmente que es un concepto diferente en mensajería instantánea que en foro, porque en foro tú dices, ¿quién empieza la conversación? Pues el que inicia el hilo. Pero en Telegram, ¿quién empieza la conversación? Pues es después de X horas quien meta un mensaje. Si hay conversación normal, tienes una conversación, empiezas a chatear y esa conversación se puede parar. Si pasa un tiempo ya no hablas de eso. Entonces, bueno, pues eso está demostrado en diferentes ámbitos académicos y al final es lo que hemos terminado utilizando, nos está funcionando bien. Evidentemente, pues los alumnos nos piden Skype, nos piden Discord, nos piden reconocimiento de voz y ya dices, bueno, pues evidentemente o determinas unas herramientas pues imposible, pero es que nosotros con los foros fracasamos. Igual que Ángel triunfó en ese sentido, a nosotros no nos funcionó bien para los grupos brillantes, para la gente que lo hacía bien, pero para otros no tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es necesario al menos abrirse y dejarlo un poquito, ser un poco flexible. Que además eso, yo creo que es lo que tiene la metodología, la flexibilidad. Sí. En nuestro caso, al principio son reacios, pero en el momento que ven la dinámica, etcétera, nos costó un poco al principio, pero ha ido estupendo. Y los mensajes son tipo WhatsApp. Sí, los he visto. Bueno, yo solamente un comentario. Para mis equipos a veces creo que una clave que les animaba a utilizar el foro era precisamente el tema de los jetas. O sea, en los grupos en los que hay alguien que le echa mucha cara y no hace nada, cuando se comunican por WhatsApp tú no te enteras. Y cuando ya ha llegado casi a mitad del semestre, entonces dicen, es que fulanito no... Digo, pues si ponéis, no hace falta que acuséis con el dedo, fulanito no lo ha hecho, sino cada uno que diga lo que está haciendo. Yo ya veo que fulanito no dice nada y no va a tener la cara de decir que hago algo cuando no es verdad. Entonces es una forma de ver quiénes son los que están trabajando y los que no. Eso les animaba más a utilizarlo, pero claro, hay que hacerlo también que se den cuenta en un periodo corto, que se den cuenta de que eso es una ventaja, porque si no, siguen utilizándolo y al final se quejan, pero... Sí, es que nosotros, por ejemplo, en el foro teníamos mensajes y ellos nos enseñaban luego los grupos de WhatsApp y eran tremendos de largos y decías, ¿y por qué no has contado esto aquí? Sí. Y luego yo lo de los jetas está muy bien, pero si el grupo son amigos, muchas veces, aunque haya un jeta, lo toleran. Sí. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos hecho estudio con los jetas. Sí. Nosotros este método lo hemos aplicado a los alumnos con mayor expediente académico de la Universidad Politécnica y a los alumnos con menor expediente académico de la Universidad Politécnica. Lo hemos aplicado en 3 rangos y a los que más o menos están en mitad. Y en los de mayor expediente académico son los más reacios a formar equipos, porque nos dicen que están acostumbrados a que hay lo que se conoce vulgarmente como jeta, que se han aprovechado de que ellos querían sacar muy buena nota, se han aprovechado y como la nota se reparte, entonces en este sistema nosotros valoramos individualmente. Tiene una nota que es la base individual que después se proyecta, es decir, el trabajo puede ser de 10, pero si una persona que se ha escaqueado saca un 0 y de hecho ocurre. Y ocurre en un 60% de las veces. No que saquen 0, pero que sí que tengan diferentes notas. El jeta, es verdad que lo que dice Miguel, que con este método puedes estudiar si se protegen más o menos, pero hacer el seguimiento donde están las tareas y el seguimiento y alguien se está encargando de ver que hay una persona que lo está cumpliendo, ¿no? En ese reparto de tareas, los jetas es verdad que tienden a desaparecer. Si los hubiese, los hay,
veíais que hay una parte que era normativa y ahí en la normativa se les obliga a los equipos a decir qué pasa si alguien no incumple las tareas. O sea, la normativa tiene muchas, pero una de ellas muy importante es qué ocurre para que todo el mundo sepa que si no la cumple, pues se le expulsa, por ejemplo. Hay algunos equipos que dicen, si no hace 3 tareas, si no cumple 3 requisitos, dicen, no, si le estás diciendo que no cumple 3 requisitos a un jeta, le estás diciendo que puede no cumplir 2. Con lo cual, se les ayuda un poquito eso en las clases presenciales. Y en algunos casos se les echa. ¿Qué se hace con los jetas? Se forma un grupo de jetas, que es divertidísimo. Cogéis un grupo de jetas, se ponen ahí y veis esos 3 de ahí. Hola, deberíamos empezar, ¿no? A la semana siguiente. Sí, yo creo que sí, a las 2 semanas, pero no lo tenéis hecho ya. O sea, yo cuando estoy así estresado me meto en un grupo de jetas y bueno, pues es verdad que los de mayor expediente académico no suele haber ninguno, es muy difícil encontrar un jeta. Los de menor expediente académico que no están acostumbrados a este método, sí que hay jetas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo viene a clase. Entonces, si hay un equipo que no viene a clase, no ve el método de trabajo, ya están perdidos o te presentan la semana antes del trabajo, como siempre, y tienen un 0, pero ¿por qué tengo un 0? Dicen, mira, no te preocupes, vamos a ver los niveles. Y ahí lo ven. No, bueno, y la otra ventaja que se tiene con lo de guardar la información textual específicamente es que se puede hacer reconocimiento o procesamiento del lenguaje natural, que es una cosa en la que se está trabajando ahora para ver otro tipo de competencias. O sea, para ver liderazgo de verdad, para ver, yo qué sé, pensamiento crítico. O sea, hay determinado tipo de competencias que según lo que afirman, lo que dicen, positividad, negatividad, incluso análisis sentimental, que es importante de cara a poder saber cómo se sienten con la asignatura, con los conceptos. Bueno, como veis, hemos cogido un apunte solo. Hay una cuestión que se llama liderazgo auténtico, que es no solo formas responsabilidad en el trabajo en equipo, sino que además no sean chorizos. Hay muchos líderes, estamos en política, banca y bueno, en todos aspectos, que hay siempre una persona que aprovecha por la circunstancia pues, para trincar dinero. Entonces, hay una forma de decirles que hay que trabajar con responsabilidad, etcétera. Las encuestas que hemos pasado con liderazgo auténtico, la puntuación ha sido mucho mayor que la media de otros estudios que se han hecho. ¿Por qué? Por la transparencia. Y eso van viendo todo. Con lo cual, daros cuenta que sí que ahí se están viendo el progreso, la evolución. Es muy difícil que alguien abuse, por decir de una forma, de su cargo de coordinador o coordinadora. Y después, por ejemplo, si veis los foros y veis que un coordinador ha trabajado mucho, quiere decir que le están dando mala vida. Si veis los foros y está muy repartido, pues no. Perdona, Es que, sí. No, que el infierno, es que no se puede pasar. Es que no se puede pasar. Es que, bueno, Miguel ha tenido mascarilla. Hemos hecho... Sí. Bueno, si quieres, dime la pregunta de la... Sí, es verdad. Tendrás que decir lo que ha dicho. Sí, es lo que iba a decir. Básicamente... Un resumen rápido es cómo diferencias, por ejemplo, a un jeta a una persona tímida, por lo menos al inicio, ¿no? Porque es verdad que muchas veces se confunde la no actividad del alumnado con la timidez o que eso es verdad. Normalmente estas sesiones, por lo menos el trabajo en equipo, nosotros siempre decimos que tienes que tener por lo menos 3 sesiones presenciales con ellos. Es decir, que hacen cualquier cosa y después tú en el aula estás trabajando con los equipos. En ese trabajo en equipo es donde ponemos el semáforo, donde se aprende de los errores y tal. Y tu misión como profesorado es hacerles ver en un momento determinado pues que hay 2 personas que no han participado. Normalmente cuando el alumnado se ve reflejado y el nombre, insisto, no hace falta poner escarnio público, poner todos los apellidos, basta poner el equipo y el nombre, te viene a ver. No, es que yo no he participado porque, claro, no estoy muy acostumbrado. Y entonces, bueno, pues ahí ya tú ya le puedes hacer un refuerzo más directo. Pero es verdad que en las primeras sesiones, hay grupos que no, desde la primera sesión, vamos, tienen como, yo qué sé, 50 mensajes cada uno. Pero hay otros que, por ejemplo, esos 3 que comenzaron ahí, que no hablaban mucho, pues claro, yo con un solo hilo no soy capaz de distinguir si son jetas o es que era un poco tímido. Pero a las 3 semanas que ya tienen 3 hilos, sí que lo distingo. Si siguen con ese proceso, los que sean tímidos, es que no están trabajando. Y sobre todo cuando tú les pides eso, pues vamos a ver, venga, dame los resultados que estás haciendo. Entonces, ¿lo habéis hecho en la cafetería? Sí, en la cafetería. ¿Dónde está el acta?
¿Dónde está el acta de la reunión, donde os habéis reunido, la fecha, no sé cuánto, qué objetivo? Normalmente el acta les cuesta hacerlo más que si se meten en el chat. Y entonces, por eso sí que es verdad que en las primeras sesiones ahí es donde tienes la duda, es verdad, pero date cuenta que a lo mejor nosotros en hilos, en un mes y medio de trabajo, pueden ser 30 hilos. El individual, los colectivos, los que después van poniendo ellos por su cuenta para cambiar la normativa. Pues, y entonces ahí ya sí que lo ves. Ahí lo ves. Pero las primeras sesiones es verdad que es difícil distinguir. Ángel, perdona, hacemos una pregunta de las online y así ya Vale, perdón, acabamos, sí, que ya queda, acabamos. queda un minuto. Sí. Silverio dice que muchas gracias por todas las ideas y la metodología, aunque ya has hablado algo de Learning Analytics, quería que profundizases algo más. ¿Cómo está de avanzado el seguimiento con Learning Analytics? Sí, básicamente lo que se trata es de si tienes, como decía antes Miguel, miles de mensajes, pues cómo haces el seguimiento. Nosotros no se leen los mensajes. Lo que sí se mete, por ejemplo, imaginaros que en un hilo hay alguien que entra al principio y no vuelve a entrar hasta el final y no lo vuelve a mirar. Esos son los datos que miramos. Cuando se ha metido y cuando se ha metido a mirar, cuando se ha metido a escribir. Evidentemente, si una persona se mete al inicio y no vuelve a entrar en el hilo, ¿qué quiere decir? Hombre, pues que se ha metido ahí para apuntar dos ideas y no ha vuelto a entrar. Con lo cual le ha interesado más bien poco lo que ahí se ha debatido. O el caso contrario, alguien se mete al final y dice, muy bien chicos, estoy de acuerdo con todo, seguir así, venga, ánimo, ánimo. Pues si esa persona ves que se ha metido varias veces al final y no se ha metido a leer, pues evidentemente es candidato a jeta. ¿Qué hace el Learning Analytics? Darnos esos datos. ¿Y cómo los analiza? Pues en este caso el sistema que usamos nosotros pues es el que ha hecho la Universidad de León, pero insisto que el botón derecho en Moodle y te genera un Excel directamente con esos datos. Ordenas el Excel por intervención o por fecha y ahí lo estás viendo. Entonces, el Learning Analytics lo que hace es ayudarte un poquito a apuntar donde tienes que mirar con mayor profundidad. A vosotros por el aguante con estos. Vamos a ver.